a ser una influencia muy importante en el compromiso de la orden. Y estos maestros de derecho van a influir también en el desarrollo de estas constituciones. Por ejemplo, el tercer maestro de la orden, San Raimundo de Peñafort, era un especialista en derecho, el que compiló todo el derecho de la Iglesia por orden del Papa, y realmente fue el que dio un impulso tremendo a esta mentalidad de la orden. Y visto esto, vamos a ver cuál es el sistema ya concreto jurídico de la orden, la democracia dominical. Que vuelvo a decir, no lo hacemos ni debe ser simplemente por erudición histórica, sino como un método para construir cristianos sinodales y ciudadanos demócratas. No perdamos nunca el sentido, digamos, práctico de esta charla y de lo que aquí estoy diciendo, porque si no, terminamos todos aburridos de lo que vamos diciendo. Me gusta ese énfasis, Paco, porque realmente ahora más pensando, ¿verdad? Lo que me viene a la mente, que estamos compartiendo con Tony, él decía, ¿para qué quieres ser un dominico si no vas a ser un ciudadano? Exacto. ¿De qué te sirve decir que sos un dominico, que te formás, que querés predicar y que querés llegar a la otra realidad? Si después en la praxis de ser ciudadano sos corrupto, querer tener mentalidad de querer robar, el que miente roba y el que roba más. Eso decía Tony hace 8 años atrás, y realmente yo me pongo más a pensar hoy, al menos en nuestra realidad de laicos, como nosotros tenemos mucho de eso en nuestro discurso, pero en la praxis, nuestra práctica no sé. Ahí estamos todos en el mismo barco, que nos encanta grandes palabras, pero nuestros hechos son pequeños. Pero fijaos, yo creo que eso también es un reto. Es un reto. Porque al fin y al cabo un sistema jurídico, civil, ¿qué es lo que quiere conseguir? Pues que haya ciudadanos conscientes y útiles y que haya unas relaciones sociales justas. Eso es lo que intenta. ¿Qué intenta el sistema jurídico de la orden? Pues formar a un tipo de persona y a un tipo de comunidad. ¿Cómo tenía que ser el dominico? Fraile, monja, seglar, joven, individuo secular, sacerdote secular, eremita, rama. Pues en estas constituciones sabéis que tienen dos partes. Una que es la constitución fundamental, que digamos que es el núcleo del núcleo, la que ahí viene lo más claro de nuestra identidad y la que menos se cambia, porque ahí llegamos a nuestro ADN, ahí está nuestro ADN, hay que ver ahí. Y después está el resto de las constituciones que veremos, se va reformando continuamente. Bueno, pues en la Constitución Fundamental número 6 y 7, ahora lo voy a leer, 6 y 7, habla de lo que debe ser el perfil del dominico y lo que tiene que ser el perfil de la comunidad dominicana. Y podemos decir que el perfil del dominico, de los dominicos, religioso, laico, tiene que ser una persona adulta, libre, comprometida y disponible. Si falta algo así, no tenemos derecho de ninguna de las dos. Evidentemente, esto es una tarea de por vida. ¿Cuándo somos adultos? Un cuarto después de muerto, evidentemente. Pero es la tensión de decir, estas son las claves, los criterios que tengo yo para mi proceso espiritual, apostólico, comunitario, etc. Una persona adulta es la que se hace cargo de sí misma y puede responder de sus acciones. Una de las cosas que dice la transformación nuestra, de los frailes, pero sirve para toda la rama, es que el formando es el responsable primero de su propia formación. Ya pueden poner formadores, pedagogos, leyes, normas, castigos, que si uno no asume su propia formación, su propia adultez, que no es el exclusivo, porque no son sociedad y comunidad, pero sí evidentemente es la tarea principal de mi vida. Entonces el adulto, que es el que se hace cargo de su propia vida y puede responder a sus actos. Después tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque es la gran cualidad que nos ha dado Dios. Dios,
Fijaos, el gran misterio no es tanto el misterio del mal, que digo, Dios mío, ¿quién va a comprender el misterio del mal? El gran misterio de comprender es cómo Dios ama tanto la libertad que nos deja ser libres aunque metamos la pata. ¿Por qué? Porque sin libertad no hay amor ni compromiso. Y Dios es amor. Entonces la libertad es que tú tienes que gestionar tu vida junto con los demás en las circunstancias que te vivimos. Somos conductores de esa vida. No podemos inventar las circunstancias, no podemos odiarlas, no podemos seleccionar con la cual vamos a convivir, con estos y con estos no. Pero todo eso lo tengo que gestionar. Tengo que ver cómo hacerlo. En tercer lugar, tiene que haber un compromiso. Compromiso con el reino de Dios, con Jesucristo, con la humanidad, evidentemente, por parte del reino de Dios, y para nosotros, dentro del carisma de la predicación, anunciar el Evangelio. Si no hay compromiso vital, si eso es un compromiso de vez en cuando me viene bien, pues no tenemos ningún maduro. Y por otra parte, disponible. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dispuestos a donde la necesidad de la palabra de Dios sea más urgente. Es lo que Francisco diría, hablando de la iglesia sinodal, pues misiones de fronteras, los excluidos, etcétera, etcétera, en las fronteras de la vida. Para hacer una comunidad que, el ideal de la comunidad dominicana, como funciona bien, si funciona bien, todo la vida del Señor, como todos estamos seres en camino, comunidades en camino, pecadores en proceso de conversión, pero es muy bueno tener los criterios, los horizontes, para no llamar nada por lo que es mío. Es decir, pues es verdad, necesitamos convertirnos, de acuerdo, tardaremos 30 años, de acuerdo, pero tenemos que llegar ahí. Lo peor es no tener claro qué es lo que nos dinamiza. Pues la comunidad dominicana es sujeto, esto es muy importante, sujeto de la predicación. Quien predica es la comunidad. Y para poder ser sujeto, no tiene que ser ni masa, porque la masa es la que va por encima de las personas y avasallando a las personas y abusando de las personas y sin tener en cuenta a las personas. No hay comunidad si es una masa, donde hay uno que mande, los demás amen Jesús, o lo que sea. Hay gente demasiado infantil, o demasiado traumatizada, o demasiado insolidaria. Ni tampoco es una comunidad, no puede ser sujeto de predicación, una que sea pues, un conjunto paralelo de personas individuales. Eso es una comunidad. Una comunidad, desde el punto de vista psicológico y espiritual, es un nosotros que integra el yo con el tú, vosotros, en una unidad superior. Queda así muy barroco. Pero yo tengo que ser yo. Yo tengo que respetar que tú seas tú y vosotros. Pero en vez de estar a la defensiva, ahora ya bien, formar el nosotros, que sin anular el yo y el tú, nosotros, lo integra en una unidad superior. Lo nuestro, nuestro hogar, nuestra misión, nuestra tarea, nuestros hermanos, los míos, la pertenencia. Esto también tiene que ocurrir en el matrimonio. Un yo y un tú que no se anule, sino que tenga una vida superior, sino que hay ese abuso de uno por otro. Bien, voy a ver esos números para que veáis cómo se define esto de la Constitución fundamental, que como he dicho es como el ADN de toda la familia dominicana. Dice el número 6. La configuración de la orden en cuanto sociedad religiosa proviene de su misión y de la comunión fraterna. Es decir, las características de nuestra legislación tienen que separarse, ser útiles a la misión y a la comunión fraterna. Las dos cosas. Nosotros somos esencialmente comunitarios. Hay otros órdenes que no que tienen otro sistema. Dice, y después dice, sigue diciendo sobre el sacerdote y tal igual. La dedicación total de los predicadores a la proclamación del Evangelio por la palabra y con las obras también se manifiesta en que mediante la profesión solemne de los religiosos y la promesa de los laicos se vinculan sumamente y para siempre a la vida y a la misión de Cristo. O sea, no se trata de un proyecto simplemente secular, simplemente práctico, sino un compromiso realmente a Cristo y a su Evangelio. Y ahora sigue diciendo, la orden
por haber sido enviada a todas las naciones, en unión con la Iglesia entera, tiene un carácter universal, lo cual es muy sinodal. Los dominicos europeos somos más dominicos que los dominicos chinos. Pues no, mire usted, aquí todos somos dominicos. Para mejor cumplir esta misión, goza de exención, es decir, no está bajo la autoridad de los obispos. Y está provista de sólida unidad en su cabeza, el maestro de la orden. De hecho, todas las ramas pues tenemos una vinculación con el maestro de la orden. No por ser, claro, no por ser el jefe de los frailes, sino por ser el sucesor de Santo Domingo. Porque la vinculación es por el maestro a Santo Domingo. A quien todos los frailes, estamos hablando de la constitución de los frailes, dice, quedan ligados por la profesión, pues el estudio y la evangelización exigen la disponibilidad de todos. Es curioso lo de, no solamente la evangelización, sino también el estudio. Y el estudio significa el estudio de la vida. Por lo tanto, si yo estoy en Paraguay, ahora tengo que estar abierto a lo que es la cultura paraguaya. Tengo que estar disponible a ser culturizado. Dice, en virtud de la misma misión de la orden, y ahora viene el tipo de dominico, el tipo de persona. En virtud de la misma misión de la orden, son afirmadas y promovidas de modo singular la responsabilidad y la gracia personal de los frailes. Y de todo el tiempo, ¿no? Fijaos que esto se ha dicho. ¿Y en qué nos parecemos un dominico no dominico? En que no nos parecemos en absoluto. Hay congregaciones que usted ve uno y ve estos coartados por el mismo sistema, ¿no? Nosotros no. ¿Por qué? Porque precisamente por constitución, por ADN, se nos dice, y por eso nuestros santos son tan diferentes, dice, son afirmadas, no negadas. Son afirmadas y promovidas. O sea, quiero decir, la diferencia es válida, y eso es muy sinodal, y eso es muy ciudadano. No hay un tipo base, digamos, de molde dominicano donde tiene que entrar todo el mundo. Hay un tipo de personalidad dominicana, pero que se basa en la personalidad humana que la sostiene. La responsabilidad y la gracia personal de los frailes. Cada uno, después de terminada la formación, es considerado como hombre maduro, adulto, puesto que enseña a otros hombres y aún asume múltiples funciones en la orden. Por igual razón, la orden quiere que sus propias leyes no obliguen a pecado, para que los frailes las reciban sabiamente, no como esclavos bajo la ley, sino como hombres libres bajo la gracia. La responsabilidad, la libertad. Aquí estamos porque queremos llegar hasta el fondo. Por último dice, y ahora dice el sistema de comunidad. La comunión y la universalidad de nuestra religión, la orden, informan también su gobierno. En él sobresale la participación orgánica y proporcionada de todas las partes para realizar el fin propio de la orden. La cosa es participación orgánica, es clave ahí. Pues la orden no se limita a la fraternidad conventual, aunque esta es la célula fundamental, sino que se prolonga en la comunión de los conventos, constitutiva de la provincia, y en la comunión de las provincias, constitutiva de la orden. Por lo cual, su autoridad, que es universal en la cabeza, a saber, en el capítulo y en el maestro de la orden. El superior general nuestro no es el maestro de la orden, es el capítulo. El maestro de la orden es el superior entre capítulo y capítulo. Así lo puso Santo Domingo, y cuando compone el primer capítulo, dijo, la autoridad es vuestra. Y está en un capítulo general, muy impresionante ver al maestro de la orden, que en ese caso era Bruno, que no se sentaba en la presidencia, se sentaba donde le tocaba. Y su voto era un voto como otro cualquiera, de tal manera que en mi comisión le llamamos y le dijimos, en esta comisión que era de formación, ¿te gustaría que propusísemos algo a la asamblea? Y dijo, sí, me haría falta un... Sí, ahora le doy.
Capítulo es la reunión superior de todos los dominicos, cada superior. Entonces, ¿qué quieres que pidamos? En nuestra comisión al capítulo, que tú ves que sea necesario, dice, me haría falta un promotor, es decir, como un ministro, digamos nosotros en un gobierno, o un ministro de formación permanente. Porque esa labor la veo que no está cubierta. El gobierno de la orden, el gobierno de Roma, la presentamos al capítulo, la comisión de formación presenta al capítulo, a la asamblea, que debe haber un promotor de formación permanente en la curia general. Y dijeron los frailes, no lo vemos conveniente, demasiado poder en Roma, que no exista. Y Santa Pascua. Y yo le preguntaba a Bruno, ¿qué te parece? Y dice, los frailes son soberanos. En el capítulo siguiente se maduró la cosa, como veremos, y dijeron, pues sabes tú que sí hace falta, porque esto tiene entidad y nombrado. ¿Lo veis? Que aunque fuera el maestro de la orden, la autoridad la tiene el capítulo. Y después el maestro de la orden. Y ahora dice, es participada proporcionalmente por las provincias y por los conventos con la correspondiente autonomía. Esto en derecho se llama el principio de subsidiariedad. Eso es muy importante. Subsidiariedad. Que es un principio del derecho romano que dice una instancia superior no puede hacer lo que puede y tiene derecho de hacer la inferior. Y así se alimenta la participación, la autonomía y la responsabilidad de cada una de las partes. Es muy importante el principio de subsidiariedad, que es el primero que se cargan todas las dictaduras, evidentemente. Yo pienso por ti, decido por ti, hago por ti Santa Pascua. Pues bien, ¿cómo eso se realiza en la organización de la orden? Ahora vamos a explicar eso. Como he dicho aquí, nuestra orden tiene algunas características, una que no tienen otras órdenes en toda la Iglesia, y es que todas las instancias son bicamerales, o sea, tienen Congreso de los Diputados y Senado, todas, menos los capítulos generales que son tricamerales. Veremos cómo funciona eso. Con lo cual quiere decir que esa participación proporcionada se asegura de que todos tengan su palabra. La célula fundamental de la orden es el convento. El convento, nosotros tenemos aquí el convento de Recuera. El convento que, bueno, el convento de Recuera, pues el convento de formación, y por lo tanto hay postulantes que no tienen votos todavía, profesos simples, dan información, que ya han tenido sus derechos, tienen voz, pero no tienen voto, y después los profesos solemnes, que ya tenemos voz y voto. Entonces, el convento tiene dos cámaras. La primera cámara es el capítulo. ¿Quién forma el capítulo? Todos los frailes profesos solemnes, con voz y voto, y los frailes que no son profesos solemnes, que tienen voz pero no tienen voto. Es decir, que se asegura que todo precisamente todos tienen su autoridad y su base según el grado de responsabilización y compromiso con la orden. El capítulo escoge entre ellos, cuando son muchos capitulares, para el gobierno ordinario, escoge entre ellos, no lo que dice el prior, sino escoge entre ellos libremente a una serie de frailes, 4 o 6 u 8 según el número de frailes que hay en el convento, que son, como diríamos, el Senado, que solo se gobiernan con el prior. El prior no puede gobernar solo. Para la mayoría de los asuntos tiene que tener el voto no consultivo, sino decisivo del Consejo. Y para otros asuntos tiene que tener el Consejo no simplemente consultivo, sino también decisivo del capítulo. Fijaos incluso eso lo rígido que lo llevamos. Un problema grande es llegar a ser dominico profesor solemne. Aunque decía mi padre que el hecho de admitirme a mí significa que la orden estaba en crisis y admitía a cualquiera. Cuando alguien, por ejemplo, pensemos que ya ha profesor solemne, Santi, Hernán y Nacho, y forman parte ya del capítulo con pleno derecho. Y ahora viene el pobrecito Stephen
y pide al convento la procesión. Uno diría, bueno, si el muchacho quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Que sea fraile. Pero para él, es decir, que si le gusta, otro diría, hombre, quien tiene que decidirlo, pues sería su formador. Que lo ha seguido, lo conoce, lo ve y dice, este chico tiene cualidades, o sea, este chico mejor que haga infeliz a una mujer antes que haga infeliz a una orden, porque de manera por dónde cogerlo. Pues no, señor. El formador dará su informe y dirá, yo veo esto, y él hará su carta diciendo, quiero ser dominico por esto, por esto, por esto y por esto. Esa carta y esa petición va primero al capítulo, es decir, a la reunión de todos los procesos solemnes, entre ellos, en ese caso hipotético, también de Santi, de todo esto. Se discute, se ve pros y contras, y entonces viene la votación. En mi provincia, en Andalucía, porque hay blancas o negras, votos positivos, secretos, personales y absolutos. Es decir, no puede decir, bueno, más o menos, no. Tiene que ser personal, secreto y absoluto, sí o no. Entonces tenemos bolas blancas o bolas negras. En mi provincia de origen era porotos y garbanzos. Este era muy ecológico. Entonces viene un cacharrito que tiene un embudo por encima y una caja, se nombra a los escrutadores, y tú vas a ver, vas a contar los votos, hay un actuario que es el secretario, y entonces se va pasando una caja donde hay porotos y garbanzos, en este caso, y cada uno coge, no vean, coge 7 porotos y 4 garbanzos para disimular, y entonces cuando pasa... ¿Cómo diferencia? Y cuando, no lo coge y lo mete así, en el escapuario, y cuando pasa en el cacharro ese de votaciones, la urna de votaciones, entonces tú coges lo que crees sin conciencia y entonces pues echas la bola correspondiente. Entonces se abre y entonces te dice, pues Stephen, el de 7 votos útiles, y uno, pues resulta que tiene 6 blancas y una negra. Y pasa. Tiene que ser la mitad más uno. ¿Qué pasa si el fraile está enfermo y no puede ir a votación? Tiene que ir el presidente con 2 testigos a su habitación a recogerle el voto. Porque hay derechos los demás, pero con testigos. ¿Qué pasa si la votación es negativa? Pues ya no hay más votaciones. Stephen se vuelve a buscar novio. Es vetado para siempre. No. ¿Qué pasa si el capítulo ha dicho que sí, que Stephen es una bellísima persona, que no podemos perderlo, que adelante? Que aparte, el otro día se reúne el consejo, que son esos frailes que han sido elegidos por el capítulo para gobernar junto con el prior. Y otra vez se hace la misma función. ¿Qué pasa si en ese segundo Stephen no sale? Porque se queda sin entrar en la obra. Hombre, antes sí, ahora no, pero son instancias. ¿Y qué pasa si dicen que sí? Que pasa a la tercera instancia, que es el provincial, que debido a su mayor saber o entender, si tiene otras informaciones u otra cosa que decir, pues le habrán dicho sí porque es un simpático a su comunidad y los tiene ganados, pero por otras informaciones que yo tengo me parece que este chico... Pues todos esos pasos hemos tenido que pasar para la toma de hábitos, para la profesión simple, para la renovación, para las órdenes, para la profesión solemne. O sea que ahí la comunidad se ha definido con respecto a nosotros. Algunos dirán, ¿por qué no es el prior, como en otras órdenes, o el formador? Porque el que te acepta y el que te tiene que aguantar para bien y para mal en el futuro es la comunidad, no solamente el superior. Eso también dice aquí, pues tú has sido aceptado por la comunidad. Es como si a la hora de casarte tus cuñadas tuvieran voto. Pero bueno, para eso, si te casas no te casas con tu novia, pero es así. Bien, pues la comunidad, de acuerdo, cuando llega en su tiempo, cada 4 años, las comunidades se reúne el capítulo provincial. Nosotros somos de la provincia de España, España, Paraguay, Uruguay, Argentina, Cuba y República Dominicana. Entonces van todos los superiores y vicarios y después cada 10 frailes escogen un
entonces se reúnen eso en capítulos, y entonces ahí también es una cámara, ahí es el capítulo escoge al provincial. Y entonces se le comunica al general, que el general no escoge al provincial, como en la mayoría de las órdenes, sino que es la base que escoge al provincial, la democracia. El general puede, por se llama casar o no casar, que lo case sacramentalmente, sino casar políticamente significa no admitirlo. Pero al no admitirlo, porque tiene algún, eso ve que tiene mayor información, o ve que no puede, o que ha sido manipulado el capítulo, o que no ha habido suficiente libertad, o que lo que sea, el provincial no puede nombrar el general no puede mandar o puede decir un provincial. El derecho lo revierte otra vez en el capítulo. Y otra vez pues tiene que elegir. Hasta que sea. El capítulo provincial también es bicameral, desde el tiempo de Santo Domingo, desde el primero. La Asamblea General, todos los que han asistido, primero se organizan misiones, después en Asamblea, y hacer, digamos, el marco referencial. Y después ellos eligen lo que se llaman los definidores. Que es curioso, los definidores de un capítulo no pueden ser los mismos que el capítulo anterior, para que haya siempre el principio de cuanto más gente involucrada mejor. Y entonces ese pequeño grupo es el que ya determina en concreto, por ejemplo, cargos del provincialato de ese tiempo, por ejemplo, el juicio, nuestro estudiante, y también concretar lo que se ha dicho así más en general en el capítulo, sabiendo que no puede aprobar algo que haya sido negado por la Asamblea. Porque la autoridad la tiene la Asamblea, es simplemente un ejemplo. Y el capítulo general, pues es muy curioso, porque no es bicameral, es tricameral. Nosotros, una cosa única en toda la vida religiosa en la Iglesia, es que tenemos 3 clases de capítulos que tienen la misma autoridad, para favorecer el recambio continuo de personas. El primer capítulo, una serie, es el capítulo electivo, donde hay que escoger un maestro de la orden cada 9 años. Y entonces, ¿quién va? Los provinciales y también los que llaman los definidores, delegados de la provincia. Entonces hay una representación no simplemente de los que mandan, sino también de la base. El segundo capítulo siguiente, a los 3 años, es capítulo solo de definidores, no pueden ir los provinciales. Es decir, que ahí la autoridad, ¿por qué? Por si se le sube un poco el cargo a la cabeza. Y tiene la misma autoridad. Y el tercero es capítulo de provinciales y definidores. El tercero solamente de provinciales. De tal manera que siempre hay ese círculo. Y es curioso porque los tres tienen la misma autoridad. Y fijaos, nuestras constituciones, a diferencia de la mayoría de las constituciones, y por eso la democracia, está bien, siempre se está corrigiendo. ¿Por qué? Pues por un principio que dice también la Constitución fundamental. Perdona el rollo que enseguida terminamos. Paco, yo tenía una pregunta. Sí. Ese medio de definidores, ¿qué sería? ¿Qué es lo que tienen que definir? O sea, se dice definidores. O sea, ¿por qué tienen que? Porque eran los que tenían que definir lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Es decir, digamos, serán los legisladores. Sería la palabra más exacta. Pero tiene que definir a lo que se trató en el capítulo anterior. Exacto, no en el capítulo. Ellos forman parte del capítulo. O sea, la segunda parte del capítulo se reúnen solamente los definidores, pero sigue siendo capítulo abierto. Es decir, que la gente no se va hasta que se termina. Pero forma parte del capítulo, no se termina hasta que los definidores no dan su definición. ¿Y eso puede durar días? Sí, yo el último que participé duró, que era el de reunificación de las 3 provincias españolas, que aquello fue, porque eran 3 provincias que tenían, fíjate, la provincia de Aragón era independiente, la provincia de España nace en 1221, la provincia de Aragón en 1300, la provincia de Andalucía en 1514. Fíjate la tradición, todo eso, los modos de hacer, de actuar. Ahora unifica economía, unifica modos de... Ello fue un número. A mí me pusieron definidor por mis pecados
ya que había hecho muchísimo pecado, y estuvimos cerca de un mes en sesiones maratonales de 10 horas. Después se hace el acta, se manda a Roma, la curia del maestro, lo revisa la curia y la aprueba. Entonces ya se proclama. Y ahí ya funciona. Entonces, fijaos por qué son constituciones abiertas. Dice el número 8 de nuestra Constitución Fundamental, el ADN que he dicho. La finalidad fundamental de la orden y el género de vida que de ella deriva, el tipo de fraile, el tipo de comunidad, conservan su valor en todos los tiempos de la Iglesia. Pero llevamos 800 años y no estamos mal. Pero su comprensión y estima, como sabemos por nuestra tradición, por experiencia, urgen sobremanera cuando serán situaciones de mayor cambio y evolución. Los dominicos, en principio, no tenemos que temer los cambios y la evolución. Primero porque están ahí, porque son estimulantes y porque nos obligan a cambiar. Por eso la orden ha de tener la fortaleza de ánimo de renovarse a sí misma y de adaptarse, discerniendo y probando lo que es bueno y provechoso en los anhelos de los hombres y asimilándolos en la inmutable armonía de los elementos fundamentales de su propia vida. Es decir, una vida para la predicación que se basa en la comunidad, en los votos, en el estudio, en la oración litúrgica y personal, etc. Bien, esto es, digamos, el esquema. Bien, ahora... ¿Podemos hacer un play de 2 minutos? Sí. Sí, porque ahora viene lo interesante. Mira, esto es lo que está establecido, lo legislativo. Después los dominicos somos como somos. ¿Cuáles son los pecados que tenemos los dominicos a la hora de vivir nuestra democracia? Esto conviene también saberlo. Es decir, ¿cómo fallamos los dominicos a la hora de vivir exactamente esto? Pues nuestros capítulos generales y nuestros maestros generales nos avisan de algunos pecados capitales que podemos y a veces tenemos los dominicos. El primer pecado fundamental es no construirse como persona adulta, responsable, comprometida y disponible. Es decir, sin demócratas no hay democracia. Sin frailes no hay orden divisivo. Y eso es eso. Ya te pueden venir las normas, las leyes, lo que sea, que si no hay personas comprometidas con su propia vida y vocación, decisión de la orden, eso no se sufre con nada. Eso es lo que ha hecho que la orden tenga momentos de altura y momentos de terrible decadencia. No altura y momentos de decadencia. Claro, ese es el problema de todo sistema democrático. Decimos Paraguay, decimos España, eso, que sin demócratas no hay democracia. Que no sirven las leyes, está en la Constitución. Y eso es la responsabilidad personal. Después, otro pecado que podemos tener los dominicos, y a veces caemos, es no participar en los debates. Eso puede todas las veces. Sabes de lo que yo participo. No participar en los debates. ¿Qué quiere decir? Bien porque se callan o bien porque no dice lo que piensa. No participar en los debates. Porque todo está hecho para que cada uno tenga su palabra y tenga su autoridad. Lo decía Timothy. El joven tiene la autoridad de lo nuevo, el mayor de su experiencia, el pastoral de la frontera, el intelectual del estudio, y todos son necesarios, porque si solamente se hace caso a los jóvenes, pues no tiene base. Si solamente se hace a los ancianos caso, no hay futuro. Si solamente se hace a los intelectuales, vamos a 3 metros por encima del suelo. Y si solamente se hace caso a los pastoralistas, tenemos la visión corta de las cosas. Todos tienen su autoridad, pero todos tienen que tener su palabra. Fijaros qué importante es la Iglesia sinodal la capacidad de influir y de escucha. Tercero, para nosotros el ideal es buscar la unanimidad. Es decir, si sale un tema y vamos a cada uno hablándolo eso, puede ser que llegue un momento en que, pues, el ideal es buscar una solución donde no haya ni vencedores ni vencidos, porque no se rompa la fraternidad y se logre un avance. Si la cosa urge, pues entonces se tiene que hacer una votación, porque entonces por votación pues sea la mayoría, la mitad más uno. Y si el tema no está maduro, pues se deja para seguir discutiendo. Pero lo ideal no es hacer grupos, ni a ver quién puede más, ni a ver quién tiene la razón, porque no es un sistema de partidos, no es un sistema
sistema de partidos, como en realidad tenía que ser las naciones donde el interés de la nación fuese superior al interés de los partidos. Bien. Otro pecado que tenemos, pues rehuir las responsabilidades. Dice el general, los maestros de la orden, es a veces imposible encontrar provinciales, encontrar maestros, encontrar priores, porque la gente no tiene responsabilidades. Pero la responsabilidad es una característica del ser adulto, es el que asume responsabilidad. Un momento, ¿por qué? Porque fijaos, aquí pasa una cosa: quien quiere responsabilidades generalmente no sirve para las responsabilidades. Y los que no quieren, pues hay que empujarlos para que quieran. Además, como son temporales. Después, otro pecado que solemos tener es no atrevernos a decidir. Y entonces lo que decía Timothy, el peligro de las comisiones. ¿Sabe un problema? Hay que cerrar un convento. No nos atrevemos. Bueno, hagamos una comisión. Que en el próximo capítulo, ha dicho la comisión que no está maduro. Hagamos otra comisión. Y al fin los problemas se nos mueren en las manos. No asumir responsabilidades. Y el último pecado que se me ocurre, pero hay más, es no asumir lo decidido. Como yo no lo voté, como mi voto era negativo, no, una vez que se ha decidido por la comunidad, ya es tu decisión también. Hay que asumirlo y llevarlo a la práctica. El compromiso por lo asumir. Y entonces, y ya con esto acabo, doy la palabra a Cristina, visto esto en sus logros, en su planteamiento y en sus pecados, como laicos dominicos, ¿qué nos puede afectar o qué nos puede aportar, mejor dicho, el sistema dominicano a la sinodalidad y sobre todo a nuestra formación política como ciudadanos del Paraguay? Y ellos pasa Marte. Pone mucho énfasis en la cuestión de adultos, ser adulto y estar libre. Y en mi caso, por ejemplo, yo soy adulta, pero tampoco estoy en una pagada, digamos, ¿verdad? Soy consciente de lo que hago y de lo que tengo que hacer. Y como estos jóvenes, ellos son jóvenes, pero ya saben lo que quieren, o probablemente están ya seguros de lo que quieren. Si les sale o no después, no sabemos. Y en mi caso, bueno, yo no digo que quiero ser joven, pero en mi situación quiero seguir aprendiendo. Por eso, eres adulto. Sí, no porque uno ya tenga la edad suficiente como para decir, no, ya está más allá. Si el adulto no es problema de edad. Y lo de libre, te continúo un poquito más, lo de libre es que, bueno, si te dicen, bueno, Cristina, vos tenés que irte acá, tenés que irte allá, bueno, Julio, te vas acá, te vas allá por tu capacidad, por tu preparación. Entonces tienes que decir, sí, me quedan lejos San Lorenzo, pero me voy. Es más lejos que de Paraguay. Ahí te viniste igual, ¿verdad? No, fijaos, adulto no significa una cosa de edad. Naturalmente, está la adultez a los 18 años, aquí también supongo, ¿no? La adultez es una manera de ser. Y la libertad no es que no tenga circunstancias que me constriñan, sino ser capaz de ser responsable de las propias decisiones y consecuente con ellas. Eso es la disponibilidad, por eso te hace disponible. Que pasamos al rey un ratito, 5 minutos de broma. ¿Puede ser?